Mi caso es singular porque yo soy fotógrafo, pero aquí me invitaron dentro, hay 3 fotógrafos y 3 editores, ¿no? Entonces yo estoy en el grupo de editores. Yo no sabía bien a bien cómo hacer el masterclass y entonces hice una mezcla de los dos, una reflexión de cómo la fotografía es lenguaje y cómo es que se dicen las cosas con imagen, sobre todo enfocado a los libros, a la publicación, a la puesta en página, porque cuando empecé mi carrera fotográfica descubrí que los libros eran una plataforma espectacular para compartir la fotografía. Eh, Era independiente de que hubiera luz eléctrica, de que hubiera una galería para poder ver las fotos y de repente la gente podía en la intimidad de su casa o en el metro, donde fuera, tener un libro y ver, leer aquello, ¿no? Insistía yo en que hay que construir una especie de plataforma desde donde pensar el trabajo y desde ahí uno selecciona y toma las decisiones. Entonces, esta construcción de plataforma te permite decir, ok, yo quiero hablar de tal tema, quiero decir tales cosas, tengo una posición frente al tema en donde yo pienso que esto es muy importante y esto no tanto, etcétera. Construyo, defino desde dónde estoy mirando el asunto y eso me va a permitir decir, pues si yo pienso que esto es importante y tengo 2 fotos que las 2 me gustan, pues esta habla del tema que a mí me interesa más, que ya había establecido, entonces selecciono esa foto. Hice ciertos énfasis de nuevo en cómo desde la composición hay que pensar, bueno, ¿desde dónde miro? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy fotografiando? Y eso me va a dar elementos para tomar la decisión de ¿me agacho o lo hago desde arriba? ¿Compongo con la figura centrada o meto otros elementos? Entonces, desde la fotografía, en la medida en que yo tenga claridad de qué quiero decir, te va a dar elementos para cómo componer, cómo seleccionar. Desde que me lo propusieron dije inmediatamente sí, porque sin duda alguna WordPress y la tradición que tiene garantiza un ambiente de trabajo que una vez más comprobé que se dio y en un ambiente de mucha fraternidad, mucha simpatía, la vitalidad de la gente, los comentarios, pero a la vez mucho compromiso y seriedad en términos de revisar exhaustivamente. Y a veces nos desvelábamos y nos quedábamos y ya llevábamos más de 12 horas hablando y discutiendo, pero si no se acababa, no se acababa y procedíamos. Y eso lo encuentro muy valioso. Y luego es una situación muy horizontal, nos volvemos todos colegas y discutimos y unos jugamos un rol y otros, pero en realidad hay una situación muy fraternal, horizontal, interesante. Pero acá su partner, el socio mexicano, la acogida que nos han dado en la Fundación Pedro Meyer, nos dieron bien de comer, amables, y otra vez de una manera sin lujos y horizontal, y todos ayudábamos, pero la verdad es que es una sociedad espléndida. La verdad que sí extraño el, el tiempo de construcción del masterclass, que fue un poco más intrépido y veloz, entonces no tuvimos la posibilidad de que los chicos trabajaran específicamente en una dirección temática, que eso resulta muy interesante. Podemos, encontrando los socios adecuados, hacer estas masterclasses regionales que estoy seguro con el tiempo se van a enriquecer y poder traer a otras gentes, no solamente digamos que los maestros, los tutores, los masters sean de la región, sino puede ser que también algunos vengan de otros lados y seguirlo enriqueciendo, pero sin duda alguna me parece que es una idea muy buena, muy pertinente y soy creyente, pero a tope, de que estos eventos son
muy útiles, muy estimulantes. Todo el mundo salimos, ¿dónde está la cámara? A trabajar, a querer hacer cosas muy fraternales, que eso pues es un privilegio, un privilegio.